yo estoy viendo una espiritualidad como muy amplia a través de la Kabbalah, no solamente inclusiva de mujeres, de gentiles, de todos, ya desde hace muchos años, sino también de una profundidad que no pierde energías en otro lado, es decir, no perder energías en debates estériles, ¿no? Por ejemplo, tú ves en las redes, ¿no? Gente que dice, llegó el Mesías, no llegó el Mesías. Mira, ¿qué usted le cambia la conducta a esto? Es decir, usted es mejor persona si gana que llegó o no llegó el Mesías. Los que creen que llegó el Mesías, que estén tranquilos, y los que no creen que también estén tranquilos, pero que todos hagan tikkun olam. Entonces a veces tú te pones a mirar lo que pasa y dices, ¿por qué los seres humanos perdemos tantas energías inútiles en creencias que no llevan a ninguna parte? Porque en realidad la cuestión es cómo mi conducta cambia en la construcción del reino, de Malhut, del Tikkun Olam, ¿no? Sí, fíjate que yo grabé ayer un vídeo, precisamente lo titulé La violencia en las redes sociales, ¿no? Esa agresividad, esos debates, como bien mencionabas, que no llevan a ningún sitio. Lo voy a publicar recientemente en mi canal, pero quisiera darme comentarios citando las palabras de una amiga, Mardí Herrero. En estos días estoy leyendo, o finalicé de leer, su obra Amarás, un libro que me regaló, y tiene un párrafo, un fragmento que dice que hay momentos en los que encontrar un refugio te salva la vida, pero quedarte en el búnker para siempre, con eso no vas a trabajar por la paz. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿Qué interpreto yo por estas palabras? Que hay veces que las personas se atrincheran en ideologías. Yo entiendo que la gente está buscando espiritualidad, sentido, y lo busca en diferentes sitios. Como decía un amigo, todo el mundo quiere subir a Atzilut, y por eso todo el mundo está desesperado y a veces se pone agresivo ese ascenso espiritual, que no debería ser. Pero esas trincheras que en un momento pudieron dar cobijo a una persona, bien sea una espiritualidad, una religión a la que llegó alguien, una ideología, en un momento cumplió una función, pero cuando te quedas mucho tiempo allí o para siempre y no sales al exterior a conocer al otro, a ver cómo piensa la otra persona, sucede que esa trinchera ya no es que te quedaste refugiándote, es que ahora tú vas a disparar desde la trinchera para afuera. Todo el que no piense como tú, o que no comparte ideología, ya es enemigo, porque si estás afuera, lo externo, el otro. Y lo que viene a trabajar la espiritualidad de la Kabbalah es totalmente lo contrario, viene a destruir ese búnker. Ya no hay bombas afuera, hay que salir, hay que dialogar, hay que conocer. Yo siempre digo que el monoteísmo o la unidad de la que se habla, por ejemplo, tanto en la Cábala como en el sufismo, por ejemplo, no significa que todo tiene que ser uniforme, que todo el mundo crea lo mismo y piense igual. No, es un monoteísmo que se expresa en la pluralidad. Si salimos afuera, vemos que hay variedad. El cielo, las estrellas, colores, miles de variedades de flores, de árboles, pero es un conjunto. Se ve la mano de un creador en la multiplicidad. Con el ser humano sucede igual, hay una variedad de pensamientos, variedad de ideas. Y uno tiene que aprender, sí, a crear esos puentes de unidad, reconociendo que lo otro es diferente, pero que lo otro me aporta. Que yo, acercándome al otro, tendiendo ese puente, voy a recibir algo que me falta. Y otra vez puedo aportar algo al otro. Pero cuando las personas se quedan en esa trinchera, en ideologías, en dogmas, no hay crecimiento, sino que lo que hay es una energía que se va acumulando, se va ennegreciendo al punto tal que estalla. Y eso es lo que está viendo en las redes sociales, que la gente todavía está en esos debates de la época medieval, que son debates obsoletos, como yo mencionaba, de que si el Mesías o que si mi religión, son debates que no van a ningún lado, son debates de, no sé cómo llamarlo yo, primer grado, de un nivel de conciencia muy bajo, la verdad. Sí, lo que pasa que lo que hay que tratar, porque claro, uno es paradójico, ¿no? Porque a ese debate no va a entrar, indudablemente, porque es que si entra va a salir totalmente herido, pero digamos, es curioso esa necesidad de que esa energía que tantas personas están poniendo en lo ideológico y en lo teológico, en defender lo que podríamos llamar verdades superficiales. Sí.
porque ellos las consideran como verdades muy fragmentadas, porque están en la citra jará, como decimos en hebreo, están en el lado oscuro del otro lado, porque si no construyen nada, al final, como tú bien dices, terminan destruyendo.